Bienvenidos a ¿Por qué odiamos? Una reflexión. Hoy me acompaña Jacobo Dayan, que es coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hablar de extremismos y cómo Jacobo, bienvenido, se ha convertido en un fenómeno mundial. Es traer ideologías del pasado al presente. Sí, Guillermo, a mí me gustaría comenzar con incluso el discurso, una frase del discurso del secretario general de Naciones Unidas, es decir, de la máxima tribuna, del máximo representante de la institución más importante del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, tratando de evitar este tipo de violencias. En su discurso de inicio de año comentó que el discurso extremista, el discurso de odio, que nunca ha desaparecido, hay que decirlo, no es de que en algún momento desapareció y hoy emerge. Siempre ha existido, pero se había mantenido en los márgenes, es decir, en los márgenes de un lado y del otro. Y lo que estamos viviendo en los últimos años es que este discurso de odio radical empieza a tomar el centro, el mainstream, y entonces vemos personajes como Trump. O como Bolsonaro, o como decenas, Víctor Orbán, la lista es infinita, Erdogan, Duda, Orbán, Netanyahu, es decir, la lista sobra. Y estos discursos de odio de extremo empiezan a ser mainstream. Y entonces aquello que permanecía en los márgenes, hoy es parte, diríamos, de la discusión cotidiana. Entonces no es de extrañar que este discurso envalentone a estas personas que solían estar en los márgenes y hoy ven sus causas reflejadas desde las más altas tribunas de cualquier país o de varios países. Y lo que decía Antonio Guterres es, esto es preocupante, no se veía desde los 20 y 30 del siglo XX. O sea, sí estamos regresando a ideologías del pasado, las estamos regresando al siglo XXI. Pues más que regresándola, yo creo que siempre han estado ahí. Lo que estamos haciendo es traerlas al centro. Y entonces parece ser que esa es la discusión, es decir, el fundamentalismo islámico, el racismo, la xenofobia, siempre habían estado, pero no eran parte de la discusión cotidiana, permanecían en los márgenes. Hoy tenemos que enfrentarnos a ello desde los medios de comunicación, desde las redes sociales o desde los discursos de la élite política. Entonces tenemos que, como se vivió en los 20 y 30 del siglo XX, es decir, lo que tenemos es un discurso de odio que hoy abruma, copa la discusión cotidiana, cuando lo que se tenía eran extremismos, antes, extremismos que estaban, bueno, que había que estar monitoreándolos, preocupados, pero no era la discusión cotidiana. Hoy la discusión cotidiana en buena parte de los países del mundo tiene que ver con lidiar con estos discursos extremistas. O sea, como viste, el capítulo habla de dos historias extremas. Una es precisamente la de un neonazi. Que encuentra en el grupo neonazi norteamericano al que pertenece una red de identidad, y la otra historia es la historia de un norteamericano que se convierte al islamismo extremo y empieza a hacer propaganda en favor de ISIS. Y todo esto está enmarcado en la época de Trump y en las marchas de Charlottesville, en la política actual, el día de hoy. Contemporánea. Sí, estos dos discursos, incluso aunque parezcan, por ejemplo, extremos, es decir, uno no pensaría que el extremismo blanco pueda tener algo que ver con el fundamentalismo islámico, por ejemplo. Pero son discursos que se retroalimentan mutuamente. Es decir, cuando Trump sale y dice ningún musulmán puede entrar a los Estados Unidos, eso claramente es un discurso islamófobo, xenófobo, del supremacismo blanco, de la ultraderecha. Uno no pensaría que eso alimente el otro discurso, pero bueno, el discurso del Estado Islámico, esto alimenta ese discurso diciendo, ya ven, Occidente está en guerra con nosotros. Es decir, ese discurso que parecería atacar a los fundamentalismos que están en Siria o en Irak, retroalimenta al musulmán de a pie que vive en los Estados Unidos, que entonces se siente rechazado, se siente odiado, y entonces encuentra eco
en el otro discurso, en el discurso de necesitamos unirnos, en el discurso del extremismo islámico. Entonces, estos discursos suelen retroalimentarse. Cada vez que hay un atentado terrorista en Europa, entonces las voces ultranacionalistas salen a decir, ya ven, necesitamos sacar a los migrantes de este país. Entonces, el Brexit, los discursos en Francia, todo esto se retroalimenta del otro discurso. Entonces tenemos discursos radicalizados que en un círculo vicioso se van alimentando y nosotros parece que estamos nada más tratando de atajar eso. Hay otro punto importante en este programa y habla de la mutua victimización de los grupos. Es decir, los grupos en contra se victimizan mutuamente y entonces es una manera de darse... Si nosotros vemos, por ejemplo, el discurso nacionalista blanco en los Estados Unidos, ellos hablan de que su país, la cultura norteamericana está en riesgo, que incluso, por ejemplo, hablan de invasiones latinas o musulmanas, o que los negros están atacando a la población blanca, que la forma de vida de Europa está en riesgo. Y por otro lado tienes el discurso igual, diciendo Occidente nos echó a perder la vida y entonces necesitamos surgir, recuperar el origen del Islam. Sí, y por eso estos discursos se retroalimentan. La víctima, las personas que adoptan este tipo de discursos siempre encuentran un elemento o de victimización o la teoría del complot, que siempre funciona en estos casos, donde ellos se ven amenazados. Otra parte importante es la aparición de una mujer de la exrepública de Yugoslavia que vive la guerra de los Balcanes, queda transformada por la experiencia y decide crear una cosa que llama el Instituto para el Diálogo Estratégico. Independientemente del nombre, lo que ella quiere hacer es acercar los extremos y tratar de que se entiendan, que vean que son exactamente la misma cosa. Claro. Y eso es muy, muy importante. Bueno, el discurso extremo parte de profundos prejuicios, y el prejuicio se centra en el desconocimiento del otro y en las creencias, en algunos casos parte verdad, parte no, que se tiene de lo otro o el otro. Y la única manera de romperlo, es decir, todos tenemos prejuicios, es lo más normal. Cuando a mí me preguntan qué opino de los eslovacos, pues a lo mejor tengo 2 datos en la cabeza y con eso trato de explicarlos, no lo sé. Exacto. Entonces, lo que hacemos es alimentar o rellenar la información que nos hace falta con información que suele ser genérica y medianamente mentirosa. Y la única manera de romperlo es conociendo y dialogando con el otro o lo otro. Exacto. Entonces, estos tipos de ejercicios donde se sientan, en el caso de la ex Yugoslavia, después de una guerra brutal de casi 6 años, que acaba dividiendo un país que estuvo unido en 8 países, bueno, 7 u 8, dependiendo si Kosovo lo consideramos o no un país, con un genocidio en medio, es decir, no es poca cosa el genocidio perpetrado por los serbios contra la población bosnia. La pregunta es cómo se tiene futuro después de una época tan violenta. Lo mismo ocurre en Ruanda, es decir, ¿cómo haces que Hutus y Tutsis coexistan? Pues necesitas sentarte y dialogar con el otro, no hay otra alternativa. Claro. Si tuvieras que extrapolar estas ideas a México, ¿dónde verías las oposiciones y los extremismos? Creo que históricamente tenemos varios, ¿no? Okay. En México tenemos un severo problema de racismo histórico, tenemos un problema de clasismo histórico, la segregación, por ejemplo, los prejuicios contra poblaciones indígenas son de larga data, contra poblaciones marginadas. De manera extraña, y ha ido creciendo de manera preocupante, nuestra xenofobia. Es decir, durante muchos años exigíamos que los migrantes mexicanos en los Estados Unidos fueran tratados de manera digna, y hoy no estamos dispuestos a otorgar ni la mitad de eso a la población migrante centroamericana, o bueno, ya en México hay no nada más centroamericanos o caribeños, sino hay africanos, asiáticos, en condiciones lamentables en este país y con una opinión pública contraria a ello. Totalmente xenófobo. Entonces me parece que tenemos un severo problema de xenofobia, tenemos problemas de clasismo, discriminación profunda a poblaciones indígenas
y algunos resabios que quedan, aunque en México no hay de manera muy importante temas, por ejemplo, de islamofobia o antisemitismo, aunque el antisemitismo sí siempre yo creo siempre que es siempre presente. Ha habido antisemitismo. Sí, siempre lo ha habido, pero no en las dimensiones que tenemos, por ejemplo, en clasismo, racismo, xenofobia. Es decir, el antisemitismo ahí está y la islamofobia también ahí está en nuestro país. Y después se suma ahora diría yo, un encono que pues, siempre existía, pero no en los niveles que tenemos hoy, que no sé cómo llamarlo, si es un odio, rechazo a ideas políticas distintas. Exacto. Es decir, somos un país dividido por ideas políticas. Pues somos un país, la mitad del país que no está en guerra, o sea, una buena parte del país es evidente que está en guerra, y los que no estamos en guerra, pues parece ser que nos estamos peleando entre nosotros. Sí, evidentemente somos un país dividido desde lo político, pero no importa la división política. Lo que es demencial es el nivel de violencia que hay en los discursos desde las más altas esferas, no nada más políticas, es decir, de los sectores de mayor influencia. Aquí hay responsabilidad de los medios, hay responsabilidad de la clase política. De la clase política, sí. Por supuesto, la clase política, pero los medios alimentan esto de un lado y del otro. Es decir, lo que tenemos es una escalada en el nivel de violencia verbal en términos políticos que nadie hasta la fecha ha dicho basta. O sea, y pasémoslo a cosas como muy cotidianas, cuando en la casa, con un amigo, uno empieza a hacerse de palabras porque uno le va a la América y el otro le va a las Chivas. En algún momento alguien tiene que decir, párenle, o sea, esto no va a llevar a ningún lado. Empieza este discurso de agresión mutuo, que si no hay quien ponga un alto, y quien tiene que poner el alto es quien más responsabilidad tiene, aquellos que tengan voz más pública, la clase política, esto no acaba en ningún lado. Lo que hace es envalentonar a aquellos sectores, como lo veíamos, por ejemplo, en el fundamentalismo islámico o en el ultranacionalismo europeo o la superioridad, la supremacía blanca, cuando el discurso de odio está en la parte central, en las figuras de más peso político, mediático, envalentona a sectores radicales. Y eso es lo que estamos viviendo en México. ¿Y cómo metes en este caldo el tema de la violencia y el narcotráfico? Bueno, y las desapariciones. Correcto. Ahí me parece que la sociedad, en una forma de autoprotección, ha comprado el discurso que inició desde la presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Cuando empezaba la violencia en este país y de inmediato el gobierno reaccionaba diciendo, se están matando entre ellos, ¿sí? No se preocupe usted, si usted no está metido en nada, si desapareció es que andaba en algo. Claro. Recordemos el caso de los jóvenes del TEC, por ejemplo. ¿no? Los de Villas de Salvácar, ¿no? Villas de Salvácar, sobran. Y cuando lo bajamos más a lo social, nos enterábamos en redes sociales o en periódico de una joven violada, por ejemplo. De inmediato la reacción era... en algo anda. ¿Quién sabe a qué hora era? Iba borracha, seguro es una prostituta, quién sabe con quién salía. Es decir, la reacción inmediata para tratar de protegernos es, a mí no me va a pasar nada porque, entre comillas, yo no ando en nada. Y entonces si yo creo que a la víctima le pasa lo que le pasa, ya sea un desaparecido, una persona asesinada, una mujer violada, le pasa por algo que la víctima hace, eso me tranquiliza. Yo entiendo esta reacción como una reacción de protección de la misma sociedad. Okay. Pero este discurso viene desde la más alta esfera del país. Y eso continúa hasta hoy. Te propongo una pausa para poder seguir hablando de estos temas. Estamos de regreso en ¿Por qué odiamos? Estamos analizando el capítulo sobre extremismo. Yo soy Guillermo Osorno y me acompaña Jacobo Dayan, gran experto en estos temas. Jacobo, antes del corte estábamos hablando de víctimas, pero en el corte tuvimos un intercambio interesante porque a los dos nos escandaliza la manera en que han estigmatizado a los Levarón después de esa tragedia. Sí, hablábamos de que como respuesta social nosotros tratamos de distanciarnos de las víctimas diciendo en algo andaban. Pero llegar a justificar
el asesinato de 3 mujeres y 6 niños, bajo cualquier argumento, como lo hemos visto en redes y en un montón de espacios a niveles preocupantes, diciendo casi que qué bueno que ocurrió esta tragedia, porque estas personas casi merecían esto, personas respetables que tienen medios, o sea, Pilar Montes de Oca, digo, hay gente que tiene espacios en medios que tendría que, a eso me refería en la primera parte, más cuidado con lo que se dice. No hay argumento válido para decir qué bueno que mataron a 3 mujeres y 6 niños. De ninguna manera. Sean hijos de Adolfo Hitler o de quien sean. Y en este caso, bueno, tampoco vamos. O sea, yo puedo hablar por Julián Levarón, es una persona honesta que ha salido a las calles a tratar de transformar este país y llegar al extremo de decir casi merecían esto, me parece un escándalo. Pero bueno, esto lo vimos repetido en muchos casos. Recordemos, por ejemplo, la joven que había sido violada en Veracruz, el caso de los Porquis. Exactamente. También se decía lo mismo, es que ella andaba en algo. Esto se repite. Y lo que tenemos es un rechazo social y desde las más altas esferas políticas a las víctimas como si no se merecieran ser atendidas, por ejemplo, o sus demandas no merecían o no merecen ser abrazadas por la sociedad. Cuando las madres de desaparecidos empezaban a salir en las marchas en todo el país, la sociedad les gritaba, les decía vayan y cuiden a sus hijos, en algo andaban. Esa era la respuesta que daban buena parte de la sociedad mexicana en las marchas de los desaparecidos en distintas partes del país. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado? Pues yo creo que el Estado primero que tendría que es bajar el discurso, reconocer el tamaño de la tragedia y bueno, pues después hacer, estamos creo entrampados en 2 cosas. Una es, tenemos ya 14, 15 años discutiendo cuánta fuerza meter para acabar con la violencia. Que si es la ley de seguridad interior, que si son los militares, que si es la Guardia Nacional, que si con esas facultades, que si con aquellas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? La pregunta no es cuánta fuerza necesitamos para acabar con la violencia, sino cuánto Estado necesitamos para acabar con la violencia. A ver, ¿cuál es la diferencia? La violencia no se acaba a trancazos. O sea, se necesitan equipos sólidos, fuertes, de policías, no de militares. Los militares están entrenados para otra cosa. O sea, a mí me parece que la decisión de este gobierno tampoco va a solucionar el tema de seguridad pública con militares en la calle. Lo que tenemos que tener es aparatos de justicia sólidos, por ejemplo. ¿Qué incentivo tiene una persona que roba todos los días en una micro? O sea, desde la violencia ahí hasta la violencia de Culiacán o de los de Barón, si tenemos 97, 98% de impunidad. Los feminicidios, 9 feminicidios en este país al día. Sí, la violencia contra los periodistas. Los periodistas, 97, 98%. Por más soldados que saquen a la calle, eso va a seguir. Lo que necesitamos es acabar con la impunidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué Estado y cuánto Estado necesitamos? Si las prisiones acaban siendo centros de operación del crimen, pues por más soldados que saquemos a la calle, va a seguir igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones del Estado. Y eso nos va a traer seguridad, entre ellas las policías. Pero seguimos discutiendo qué tipo y cuánta fuerza. Entonces, ahí hay una agenda pendiente. Luego, la otra es la de justicia, ¿no? O sea, somos un país donde fuera de México nos conocen como el país del 98%, porque casi en todos los rubros tenemos 98% de impunidad de lo que se denuncia. Y eso va desde un asesinato hasta que te roben la cartera en el metro, vamos. El acoso sexual, lo que quieran, un robo, casa, habitación, lo que sea. Sí, no podemos construir futuro con un país que tiene fiscalías, tanto la General de la República como las locales, desbordadas. El fiscal general de la República hablaba de que tenía 300,000 carpetas pendientes. Aunque sea Superman, va a ser imposible que lo resuelva. Están desbordadas, en muchos casos están cooptadas, no nada más por crimen organizado, sino por el Ejecutivo. O por intereses políticos o económicos. Entonces, están desbordadas, cooptadas y no tienen capacidades. Entonces, así no hay solución. Lo que se propuso en las mesas de diálogo entre víctimas y gobierno en transición fue el fortalecimiento de las fiscalías y necesitamos mecanismos extraordinarios. Si estamos viviendo impunidad extraordinaria y violencia extraordinaria, necesitamos mecanismos extraordinarios de justicia. Entonces, ¿tú viste en esas mesas? Yo coordiné esas mesas. ¿Por qué no nos cuentas más? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues esas mesas arrancaron con este evento en septiembre en Tlatelolco, donde se le puso la agenda a Andrés Manuel de la justicia transicional, estos temas de verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición, búsqueda de desaparecidos. Y el gobierno entendió, Olga Sánchez Cordero hablaba de esto, Alejandro Encinas hablaba de esto, Andrés Manuel hablaba de esto. Fueron 3 o 4 meses de trabajo donde se presentaron propuestas concretas que son públicas, están en línea, y todos los acuerdos que se tomaron de la implementación de esta agenda fueron abandonados, por decirlo de manera elegante, por parte del Ejecutivo. Hoy ya no se habla de la Gran Comisión de la Verdad, por ejemplo, que se habló en campaña. México necesita una Comisión de la Verdad que aborde la guerra sucia y que aborde la violencia del siglo XXI. Pues hoy parece que eso se redujo a la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, nada más. ¿Qué pasó con estos mecanismos? Andrés hablaba de asistencia internacional en temas de justicia. Hay recomendaciones de Naciones Unidas que México haga esto. Está olvidado. Creemos que con la autonomía o independencia que tienen nuestras fiscalías va a ser suficiente. Andrés se pasa diciendo que la búsqueda de desaparecidos es su prioridad número 1. Bueno, pues la Comisión Nacional de Búsqueda tiene 43 personas y no tiene presupuesto. Sí, eso fue una de las primeras iniciativas incluso que anunció. Bueno, pues no hay, a un año casi ya de gobierno, no hay una Comisión Nacional de Búsqueda. No sabemos cuántos desaparecidos hay en México, para empezar. No es nada más responsabilidad de este gobierno. Desde abril del 18 no hay cifras de desaparecidos en México. Es decir, la Comisión Nacional de Búsqueda no sabe ni a quién busca, ni a cuántas personas busca. Sí, eso no puede ser la prioridad número 1. Y los familiares de desaparecidos han estado encima diciendo urgen mecanismos extraordinarios de búsqueda. Lo que se tiene no alcanza. La reparación a víctimas, desde la creación de la ley de víctimas que se hizo en la época de Peña Nieto, se hizo bajo la lógica mexicana tradicional de la política de no ver sujetos de derecho, sino ver clientelas. Yo digo que lo que se creó en México es una sedesol de víctimas. En vez de garantizarle derechos a las víctimas, se convierten en clientelas. Entonces lo que tenemos es un... A las cuales les dan un poquito de dinero para que puedan... Ahí se la van llevando, pero no les garantizan la reparación. Y no hay reparación suficiente si hay impunidad. El acto que hizo Rosario Ibarra de Piedra cuando le entregan la Belisario Domínguez me parece de una dignidad impresionante, decir, gracias por el reconocimiento, ahí les encargo la medalla. No hay medallas suficientes si no hay verdad y justicia. Eso es lo mismo que pasa en los casos cuando el Estado va y pide disculpas públicas. Pues decir, no hay disculpa pública que valga si no hay verdad y justicia y si no hay no repetición del hecho. A ver, ¿cuál es la diferencia entre verdad y justicia o te doy 500 pesos para tu camión? No, pues una cosa es la indemnización o las medidas de ayuda que necesita una víctima, por ejemplo, que desaparece el padre de familia que no tiene cómo pagar la escuela a partir de ese momento y la familia se tiene que dedicar a la búsqueda porque el Estado no busca. Entonces el Estado les tiene que dar una indemnización y medidas de apoyo, pero medidas de apoyo no en el sentido clientelar, sino de derechos, que en teoría tendríamos que tener todos, educación, salud, vivienda, garantizados. A cambio de eso lo que hacen es ir soltando dinero y nunca hay justicia. Es decir, nuestro aparato de justicia con el 98%... Sí, nunca atrapan a la persona que desapareció. Veíamos el reportaje de que de los 200 y tantos grandes capos que han sido detenidos en México, solo hay 13 sentencias. Es decir, con ese nivel de impunidad no hay nada que hacer. Y otra vez, esto abona a esta polarización que tú decías, de la que hablábamos al inicio, porque tienes un sector importante de la población que en México alcanzará ya los cientos de miles o millones de personas que son víctimas directas o indirectas, que se encuentran ante un Estado y una sociedad que no los voltea a ver. Y eso evidentemente va generando esta presión que después, cuando surge, las clases políticas las atajan, como el caso de los Levarón, o el caso de los feminicidios, o el caso de lo que sea. ¿Estamos en un país en guerra? Técnicamente, si es la pregunta, si jurídicamente estamos en guerra, mi opinión personal es de que México ha estado en un conflicto armado, no internacional, en algunas regiones por algunos momentos. O sea, no cabe duda que lo que se vivió, por ejemplo, en La Laguna o en el norte de Coahuila, o lo que se vive en zonas de Guerrero, Michoacán, por largos periodos de tiempo, son un conflicto armado no internacional. México no estamos en un conflicto armado interno, no es una guerra civil tradicional, pero es evidente, ahí sobran los informes que hay académicos y de organizaciones de sociedad civil, que por momentos en ciertas regiones México ha vivido y vive
lo que se vivió en Culiacán, vamos, es una escena de conflicto armado. Claro. Hay una cosa que es interesante y es que los grupos del crimen organizado no crean ideologías como lo hacen en Colombia o en otras partes. ¿Por qué? Pues lo que tenemos acá son grupos violentos, sin ideología, porque se comportan como transnacionales, como grandes empresas. Es decir, a estos grandes cárteles lo que les interesa es maximizar ingresos, reduciendo costos, a grandes rasgos como si fueran una gran empresa, nada más que para lograrlo, como se trata de mercados ilícitos, recurren a la violencia. En algunos casos, de manera muy frontal contra la población, como lo hacían en su momento los Zetas o Jalisco Nueva Generación, y en algunos casos incluso con respaldo social, como lo vemos en el caso del Sinaloa. Digo, habría que ver los niños disfrazados de sicarios o de Ovidio, ahorita en Halloween, ¿no? Es decir, la cultura narco, el narcocorrido, es decir, sí hay, cuando detenían al Chapo la gente salía a manifestarse. Así es. Es decir, lo que tenemos son grupos criminales, en algunos casos con conexión con población civil, con sectores sociales, en algunos casos no, pero no están reivindicando ningún tipo de ideología. Lo que están buscando es maximizar recursos, de ahí lo complicado que es entender este conflicto. No es como entender una guerrilla que se levanta tratando de derrocar un gobierno porque... Como en Colombia. Como en Colombia o como las guerras civiles que hubieron en América Latina. Acá lo que tenemos, sí hay una intención de control político, hay que ver la cantidad de presidentes municipales asesinados. Es decir, el control territorial sí les preocupa, pero no el control ideológico. Otra cosa que sí vemos y que es parte de este fenómeno es la deshumanización del otro. Es decir, poner cuerpos colgados en los puentes y tirar cabezas, en fin, todas las cosas horribles que hemos visto, tiene que ver con esta deshumanización, Sí, y esta deshumanización viene otra vez de los dos lados. Basta recordar discursos incluso de expresidentes o exjefes, secretarios de la defensa, hablando del crimen organizado como plaga, como peste, como ratas. Bueno, ¿se acuerdan la famosa frase de Montiel? Los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Uno que hace con las ratas o con los microbios los extermina. Es decir, tenemos el proceso de deshumanización desde el crimen, tratando al cuerpo humano, quemándolo, arrojándolo, mutilándolo, y también desde la alta esfera política, deshumanizando al otro, y entonces y esto lo vimos en los genocidios, en Ruanda eran cucarachas, y en Armenia eran microbios tuberculosos, en la Segunda Guerra Mundial pues, se hablaba de la peste o la plaga. Es decir, lo que tendemos a hacer es deshumanizar al otro, y entonces ya no importa el asesinato. Tanto del lado del crimen organizado, y otra vez ese discurso viene también de la alta esfera política. Jacobo, se nos terminó el tiempo. Pues muchísimas gracias, de verdad muy interesante. Yo nada más diría, bajemos de tono. Bueno, seguro. En general. Y nosotros nos vemos aquí el próximo domingo en esta mesa de reflexión, ¿por qué odiamos?